Jawaharlal Nehru, 1889-1964, es una de las figuras más influyentes de la historia moderna de la India, un líder cuya visión, intelecto y dedicación moldearon el rumbo de la India independiente. Como primer ministro del país, desempeñó un papel fundamental en la creación de una nación secular, democrática e industrialmente progresista. La vida y la carrera política de Nehru estuvieron estrechamente ligadas a la lucha por la independencia de India, y su liderazgo dejó un legado profundo que sigue influyendo en la sociedad y la política india. Primeros años y educación. Nehru nació el 14 de noviembre de 1889 en Allahabad, en el seno de una familia brahman kasmirí adinerada y políticamente influyente. Su padre, Motilal Nehru, era un abogado prominente y un temprano partidario del movimiento nacionalista indio, lo que expuso a Jawaharlal a la política desde temprana edad. La educación de Nehru fue tanto ecléctica como cosmopolita. Asistió a la escuela Harrow en Inglaterra, donde recibió una formación rigurosa que enfatizaba la disciplina, el pensamiento crítico y la conciencia cultural. Posteriormente estudió ciencias naturales e historia en el Trinity College de Cambridge, lo que le permitió desarrollar un enfoque racional y analítico de la vida. Tras Cambridge, estudió Derecho en el Leonard Temple de Londres, donde se convirtió en abogado. A pesar de su crianza privilegiada, Nehru fue profundamente influenciado por las injusticias sociales y políticas que presenció tanto en India como en el extranjero. La exposición al pensamiento liberal europeo, combinada con el fermento político de la India colonial, cultivó en él un compromiso de por vida con la justicia social, la democracia y la liberación nacional. Sus primeras experiencias fomentaron un sentido de responsabilidad hacia la nación, que se convirtió en la fuerza motriz de su vida política. Ingreso a la política y la lucha por la independencia. La carrera política de Nehru comenzó de manera significativa durante la década de 1910, cuando regresó a India después de sus estudios de Derecho en Inglaterra. Se unió al Congreso Nacional Indio, inspirado por líderes como Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak y Annie Besant. La participación de Nehru en el movimiento nacionalista se profundizó durante la década de 1920, un periodo marcado por el auge de las campañas de desobediencia civil no violenta de Gandhi. Fue un participante clave en el movimiento de no cooperación, 1920-1922, y en el movimiento de desobediencia civil, 1930-1934, soportando encarcelamientos en varias ocasiones por su activismo. La filosofía política de Nehru se caracterizaba por su fe en la democracia, el secularismo y el socialismo. A diferencia de algunos contemporáneos que defendían intereses comunales restringidos, Nehru enfatizaba la unidad nacional y el desarrollo inclusivo. Creía que la independencia de India no era simplemente un evento político, sino una oportunidad para transformar la sociedad, elevar a los marginados y modernizar la economía. Para la década de 1930, Nehru emergió como una de las voces principales dentro del Congreso, articulando una visión de India moderna y igualitaria. Sus discursos y escritos, especialmente en publicaciones como Young India y Arihan, demostraban su elocuencia, profundidad intelectual y convicción moral. El carisma de Nehru y su capacidad para conectar con la juventud india le valieron el título afectuoso de Chacha Nehru, reflejando tanto cariño como reconocimiento de su papel guía en la formación de una nueva generación. Papel en la independencia y la partición. Nehru desempeñó un papel fundamental en las negociaciones previas a la independencia de India del dominio británico en 1947. Su habilidad política y compromiso con una India secular fueron decisivos durante este periodo de intensa tensión comunal. Fue un firme defensor de la visión de una India unida, donde personas de todas las religiones pudieran coexistir pacíficamente, aunque el subcontinente enfrentara los desafíos de la partición. A pesar de sus esfuerzos, la realidad de la partición llevó a la creación de India y Pakistán, acompañada de violencia sin precedentes y migraciones masivas. Durante esta crisis, el liderazgo de Nehru se centró en estabilizar el incipiente Estado indio, garantizar la rehabilitación de millones de refugiados y mantener las instituciones democráticas en medio del caos.
Su compromiso con el secularismo y el pluralismo se convirtió en una piedra angular de la identidad india, influyendo en políticas destinadas a proteger los derechos de las minorías y fomentar la cohesión nacional. Primer ministro y construcción de la nación. Al asumir el cargo como primer ministro de India el 15 de agosto de 1947, Nehru emprendió un ambicioso programa de construcción nacional. Su mandato, que se prolongó hasta su muerte en 1964, estuvo marcado por importantes reformas políticas, económicas y sociales. El enfoque de Nehru hacia el gobierno combinaba la toma de decisiones pragmática con una planificación visionaria. Creía que el progreso de India dependía de la industrialización, el avance científico y la educación. Bajo su liderazgo, India adoptó un modelo económico mixto, equilibrando la industrialización dirigida por el Estado con la iniciativa privada. La creación de instituciones como la Comisión de Planificación y la implementación de los planes quinquenales reflejaban su creencia en un desarrollo económico sistemático. Las industrias pesadas, los proyectos de infraestructura y la promoción de la investigación científica se convirtieron en elementos centrales de su visión de una India moderna. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran la creación de los Institutos Indios de Tecnología, IIT, y los Institutos Indios de Administración, IIM, que sentaron las bases para el futuro desarrollo técnico y gerencial del país. Nehru también se comprometió con la justicia social. Impulsó reformas agrarias, la expansión educativa y los derechos de las comunidades marginadas. Sus políticas buscaban reducir la desigualdad, promover la alfabetización y crear oportunidades de movilidad social. Su énfasis en el secularismo y la democracia garantizó que el sistema político de India permaneciera inclusivo, incluso frente a la diversidad lingüística, cultural y religiosa del país. Política exterior y liderazgo internacional. El impacto de Nehru se extendió más allá de las fronteras de India a través de su visión de política exterior. Fue una figura fundadora del movimiento de países no alineados, promoviendo la independencia de India frente a la polarización de la Guerra Fría. Nehru creía que las naciones recién independizadas debían priorizar el desarrollo y la paz sin alinearse con Estados Unidos ni la Unión Soviética. Sus principios de Panchshel, 5 principios de coexistencia pacífica, guiaron las relaciones exteriores de India, destacando el respeto mutuo, la no injerencia y la convivencia pacífica. Nehru también se centró en la estabilidad regional, promoviendo la cooperación con los países vecinos y buscando resolver disputas fronterizas mediante la negociación en lugar del conflicto, aunque las tensiones con China en 1962 pusieron a prueba estos ideales. Internacionalmente, su estatura como estadista consolidó a India como una voz representativa de las naciones descolonizadas, abogando por el desarrollo económico, el desarme y los derechos humanos. Legado e impacto cultural. El legado de Jawaharlal Nehru es múltiple. Políticamente, sentó las bases de una India democrática y secular, creando instituciones que han perdurado durante décadas. Económicamente, enfatizó la industrialización, el progreso científico y la educación, marcando el camino para el eventual surgimiento de India como potencia global. Culturalmente, inspiró a una generación de indios a abrazar la modernidad sin perder el respeto por la tradición, fomentando el orgullo nacional y la responsabilidad colectiva. Nehru también fue un prolífico escritor, con obras que reflejan su filosofía, pensamiento político y visión de India. Libros como Glimpses of World History y The Discovery of India revelan su profundidad intelectual, comprensión histórica y pasión por el aprendizaje, influyendo aún hoy en académicos, políticos y estudiantes de historia. No obstante, su mandato no estuvo exento de críticas. Algunos historiadores sostienen que su énfasis en la industrialización dirigida por el Estado ralentizó las reformas agrícolas y que su manejo de la política exterior, particularmente con China, expuso vulnerabilidades estratégicas. Otros critican la centralización del poder y la burocracia ineficiente que surgieron bajo su administración. Sin embargo, estas críticas coexisten con un amplio reconocimiento de su visión, autoridad moral y dedicación al bienestar de la nación. Conclusión.
Jawaharlal Nehru sigue siendo una figura monumental en la historia de India, encarnando las aspiraciones y complejidades de una nación en transición. Su liderazgo durante la lucha por la independencia, su papel en la construcción de instituciones democráticas y sus esfuerzos por modernizar la economía y la sociedad reflejan una notable combinación de idealismo y pragmatismo. Su compromiso con el secularismo, la democracia y la justicia social sigue resonando en la India contemporánea, influyendo en el discurso político y en la identidad nacional. Mientras India enfrenta los desafíos del siglo XXI, el legado de Nehru sirve tanto de inspiración como de advertencia, un recordatorio del potencial transformador del liderazgo visionario, de la importancia de los principios democráticos y de la búsqueda constante de equilibrar la tradición con la modernidad. Comprender a Nehru es comprender no solo la historia de India, sino también las aspiraciones, contradicciones y resiliencia de su pueblo.